Aquí comienza tu programa, Pregunta al Pastor. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Que Dios les bendiga. Bienvenidos a Pregunta al Pastor, otro programa cargadito de preguntas, y tenemos algunas preguntas que son realmente potentes y esperamos que las respuestas estén a la altura. Confiamos que así será porque el Espíritu Santo que está en los ministros que participan de Pregunta al Pastor tiene allí una palabra que va a llegar al corazón de aquel que preguntó y de aquellos curiosos que están pasando por aquí. Bendecimos la vida a todos nuestros oyentes y de todos los espectadores de este programa, tanto en Facebook como en YouTube. Les invitamos a compartir el programa, a darle like si le gusta, si quiere comentar, hágalo. Y hoy, si no, también puede dejarnos más preguntas que las iremos desarrollando a lo largo de los siguientes programas. Continuamos con Pregunta al Pastor. Muy buenas noches, bendiciones a todos. Tenía bendiciones, el micrófono no se me abría. Bueno, vamos a orar entonces en esta noche. Una bendición poder compartir con cada uno de ustedes este panel y este tiempo para traer esas respuestas. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por un día más, Señor, que tú permites que estemos, Señor, en este programa para compartir, Señor, juntos. Señor amado, quiero entregar en tus manos cada uno de los panelistas en esta noche, Padre, cada uno de aquellos que va a traer respuesta a las preguntas, a los temas que han dejado los oyentes. Queremos también bendecir la vida de cada uno de aquellos, Señor, que están en la audiencia cada día, Padre, que tu bendición los alcance, que tu Espíritu Santo los toque, los ministre, Padre, y traiga esa luz, esa claridad a sus corazones y sus mentes, Señor. Queremos entregarte todo esto en tus manos, Señor, y que seas tú glorificado en medio de nosotros, Padre. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Buenas noches, queremos bendecir a toda la teleaudiencia, aquellos hermanos y amigos que se conectan a este programa tan importante que es Pregúntale al Pastor, donde tratamos de evacuar preguntas que a veces los hermanos tienen y no se animan a hacer a sus propios ministros, o a veces no tienen la respuesta adecuada. Pregunta una hermana llamada Karen: ¿por qué hay hermanos enfermos en la congregación? ¿Por qué no han podido ser libres de su enfermedad? Y esta es una pregunta que a mí me interesa y mucho, porque no es la primera vez que como ministro de Dios escuchamos esto, como que dentro del cuerpo de Cristo no puede haber personas enfermas, y eso es el primer error, porque lo primero que tenemos que entender es que Dios es soberano y que Dios tiene propósitos. Podemos ir desde ver el poder y la soberanía de Dios cuando vamos a Job capítulo 1 y capítulo 2, donde Satanás se presenta delante de Dios para mostrar la vida de Job y decirle que Job era justo porque Dios le bendecía con todo, riquezas, con salud, con riquezas, con bienes materiales. Y Dios le permite a Satanás, Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite, le permite tocar no solo la familia de Job, sino también tocar aún su propia salud, como vemos en el capítulo 2 de Job. Eso es soberanía de Dios. Y yo quiero leer solamente 2 versículos con el tema de la soberanía, que están en 1 Samuel capítulo 2. Es la oración de Ana. Ana era una mujer enferma, estéril. En aquel tiempo la esterilidad se tomaba como una maldición. Para el pueblo judío ser estéril era fallar en uno de los primeros mandamientos que van allí en Génesis capítulo 1 y 2, que es de multiplicarse y fructificar, ¿verdad? Dice 1 Samuel 2, versículos 4 y 5 y 6, perdón. Jehová mata y él da la vida. Él hace descender al Seol y hace subir.
Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. ¿Qué es lo que está haciendo Ana después de que Dios hizo ese milagro en su vida? Ella engendró a Samuel, que fue un hombre de Dios tremendo en el Antiguo Testamento. Ella adora a través de la oración y está reconociendo que la soberanía de Dios, Jehová mata, Jehová da la vida, Jehová empobrece y enriquece. Entonces, lo primero que tenemos que entender es la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él hace como Él quiere, ¿verdad? Ahora, cuando uno va a la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay causas diferentes de enfermedad. Una es la consecuencia del pecado. Tendríamos que extendernos mucho para explicar esto. Yo solamente voy a hacer referencia a un pasaje que podemos entender bien este punto, que está en Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 18, Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 18 y 19, y dice lo siguiente: después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Acá nos está mostrando la palabra cómo la consecuencia del pecado trajo esta enfermedad sobre la vida de Joacás. Se había apartado del camino del Señor, su padre se había apartado del camino del Señor, había entrado en idolatría y la enfermedad vino. Ahora, tenemos que entender esto. No todas las enfermedades son consecuencia de un pecado directo. ¿Qué quiero decir con esto? No porque un hermano esté enfermo quiere decir que está en práctica del pecado. Pablo dice que su cuerpo exterior se va desgastando y el interior se va renovando. El mismo apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios nos habla de que él 3 veces le oró al Señor pues se supone que puede ser 2 cosas, o una enfermedad o algo que le atormentaba a él, y el Señor le dijo, bástate en su gracia. Pero el mismo apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 2 no habla ahí sobre un consiervo de él que estaba sobre Epafrodito, que estaba enfermo y que estuvo tan enfermo a punto de morir, pero que Dios le sanó. Así que vemos enfermedades por consecuencia del pecado. Tenemos que entender bien que esto es Antiguo Testamento, esto que le leí de Joacás, Antiguo Testamento. Venimos al Nuevo y nos damos cuenta de que Pablo podría tener una enfermedad a la vista. Vamos a Epafrodita y tenemos también que él estuvo muerto a punto de morir. Y cuando uno va a la carta de Timoteo, Timoteo también tenía una enfermedad estomacal en el estómago. Entonces, ¿hay ejemplos de enfermedad en el Nuevo Testamento? Sí lo hay. Hay ejemplos de enfermedad normales y naturales, porque una cosa que tenemos que entender de que el hombre cayó, el pecado produce muerte. Y la enfermedad es parte de ese instrumento para que eso se cumpla. Entonces nosotros no estamos exonerados de enfermarnos, no estamos vacunados contra todo tipo de enfermedad porque el cuerpo se desgasta. Y sobre todas las cosas Dios es soberano. ¿Dios sana? Claro que sí. Y estas señales, dice Marcos 16, al final estas señales seguirán a los que creen. Mi nombre echarán fuera demonios y sanarán enfermos. Entonces, claro que hay un poder sanador en Dios. Claro que Jehová Rafa, Jehová mi sanador, claro que sí. Pero nosotros tenemos que entender que sobre todo hay una voluntad soberana de Dios. Con esto quiero concluir. Cuando uno va a Juan capítulo 9, se encuentra con un ciego de nacimiento. Y sus discípulos, que a veces tienen un pensamiento similar o muy parecido a la forma de pensar de nosotros, le preguntan a Jesucristo si ese hombre estaba ciego por su propio pecado o por el pecado de sus padres. Y Jesucristo le dijo que él estaba ciego para la gloria de Dios. ¿Por qué para la gloria de Dios? Porque ese hombre iba a ser sanado y ese hombre iba a testificar
sobre su milagro. Recordemos que la sanidad era una de las señales que Jesucristo era el Mesías. Recordemos también cuando va Mateo 11, los discípulos del mismo Juan el Bautista van a preguntarle si él era el Mesías. Y él les responde en el versículo 5, para que creyeran que era el Mesías, que los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan. Entonces, está mostrando cómo el poder de sanidad era para señales. Así que tenemos, para concluir, enfermedades que son consecuencias naturales del desgaste del cuerpo. Tenemos enfermedades que son consecuencias del pecado. Y tenemos enfermedades que son para la gloria de Dios, que Dios permite para mostrar su poder y su gracia en la vida de los hermanos. Así que cuando veamos en el pueblo hermanos que están enfermos, no estemos pensando que están en la práctica del pecado. Estemos pensando que la gloria de Dios se puede manifestar sobre ese hermano y ser sano. Y si el Señor determina no sanarle, Él es soberano. Él es el Señor de la vida y Él es el Señor de la muerte. Espero haber respondido la pregunta de Karen. Karen, Dios tiene el poder de sanar sin duda, pero Él es el soberano y Él hace como Él quiere. Tenemos ejemplos de hombres que fueron sanos no por su fe, sino porque Cristo les sanó. Ejemplo, el estanque de Betesda. Aquel hombre paralítico por 38 años estaba enfermo y fue Jesucristo a su encuentro y le sanó. Aquel hombre, la Biblia no dice que tuviera fe. No nos dice que tuviera fe en Jesucristo, pero Jesucristo le sanó. ¿Por qué? Porque fue una señal. Ese mismo hombre tiene un encuentro con Jesucristo horas después y Jesucristo le dice, vete y no peques más. Entonces, en ese podemos tener otro ejemplo de que la enfermedad del paralítico sí podía ser consecuencia de una vida de pecado. Pero cuando venimos a Cristo, nos arrepentimos, ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él nos hace una nueva criatura. Él nos libra de toda maldición. Eso no quiere decir que el cuerpo sea totalmente sano y que no tengamos enfermedad. Está hablando de una transformación espiritual. El Señor bendiga la vida de Karen y de cada uno de los hermanos y amigos que estén viendo y que vean este video. Muy bien, muy bien. Qué tremendo esto de las enfermedades y de las reacciones de la gente, porque antiguamente se creía, ayer se creía que si estabas enfermo porque algo habrás hecho, pero Claro. y eso se ha universalizado, a donde vayas. Yo por gracia he recorrido muchos lugares y en todos los lugares está el mismo salmo, algo habrá hecho para estar así. Es un salmo apócrifo, no es bueno. No es bueno estar en ese lado de la balanza emitiendo un juicio, como bien dijo allí el pastor Denis. Y qué bueno que tenemos palabra de Dios para esta noche y continuamos escuchando respuestas a preguntas muy interesantes como la de Karen en esta noche. Bueno, que continuamos que en este programa de Pregunta al Pastor estábamos escuchando atentamente lo que estuvo compartiendo el pastor. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios en el capítulo 11, desde el versículo 27, habla de los hermanos que participaban de la cena indignamente. Podemos ver que Pablo estaba sufriendo mucho por la iglesia porque los hermanos estaban congregándose, buscando a Dios, pero también dentro de la iglesia había mucha desobediencia, muchas peleas entre los hermanos. Podemos ver el pecado que estaba dentro de la iglesia, había adulterio, fornicación, juicios entre los hermanos, y Pablo estaba dolido por esta situación.
Y en el momento de participar de este servicio, que es la Cena del Señor, Pablo dice esta palabra en el capítulo 11, dice la palabra del Señor, porque hay muchos enfermos, 11:30, porque hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces podemos ver que Pablo también toma esta situación de los hermanos como una enfermedad espiritual, una enfermedad que solamente Dios puede sanar. Los corazones estaban enfermos, las mentes estaban enfermas, la vida espiritual estaba enferma. Y el Señor nos ama, Él quiere sanarnos, Él puede restaurarnos, Él puede ayudarnos. No traemos un mensaje de condenación, sino un mensaje de esperanza. Dios siempre nos hablará, Dios siempre nos ayudará. El ministro que nos compartía la palabra nos habló de la enfermedad de Job, de la enfermedad de Pablo, de la enfermedad de Timoteo, de Epafrodito. También la Biblia dice que Eliseo estuvo enfermo y murió de esa enfermedad, pero la gloria sea para el Señor porque Dios es soberano. Está la enfermedad física, la enfermedad psíquica y la enfermedad espiritual. Pero sobre todas estas cosas, somos más que vencedores y tenemos al mejor médico llamado Jesucristo de Nazaret. ¿Estás enfermo? Busca a Cristo, Él te sanará. Pastor Raúl Ponce. Muy bien, sin duda que sí. Siempre recomendamos dos cosas y quiero hacer la acotación por ambos comentarios. Como decía el pastor Denis, hay preguntas que a veces las personas tienen dificultades en hacerlas en sus propias iglesias y nosotros recomendamos siempre hacerlo primero a sus propios pastores, consultar con su pastor, consultar con sus líderes, vaya a su iglesia, confíe en su pastor y muchas veces está bien investigar, como el apóstol Pablo también recomienda y exalta la actitud de aquellos que eran más nobles por escudriñar, por investigar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando escudriñamos la palabra de Dios tenemos allí tesoros escondidos y no están a la vista de todos. Por eso uno de los 5 ministerios es el maestro y el Espíritu Santo que está en los hombres de Dios. No todos tienen la capacidad del maestro y eso es algo que nosotros debemos reconocer en los ministros del Evangelio. Así que eso es lo primero a resaltar, siempre primero ir a su propio pastor, a su liderazgo, y trataremos de apoyar siempre en esa área. Y también, como bien dijo recién el pastor Ricardo Amaya, Jesucristo es soberano y es poderoso para sanar cualquier enfermedad. ¿Confiamos en los médicos? Sí, amén. No por eso vamos a dejar de consultar al médico, pero el Señor es soberano sobre la medicina. Sí, yo quería hacer un comentario cortito de algo que me quedé pensando y bueno, muy buena la explicación del pastor Denis, muy completa también, que abarcó un abanico importante a través de la palabra que aclara bastante la pregunta sin duda. Y em, en el pasaje en Juan del paralítico de Betesda, muy conocido, ¿no? Sumamente conocido, siempre hay algo que me quedó, que me llamó la atención, ¿no? Y que creo que aporta también a la pregunta que hacían, ¿no? Dice que allí en aquel lugar, dice, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y si vemos la historia de esa multitud, solamente uno fue sanado por Jesús. Jesús, obviamente que podría haberlos sanado a todos, ¿no? Pero el propósito, hablando de la soberanía, justamente de la soberanía de Dios, era sanar a uno. O sea, toda la multitud, al menos no tenemos registro en la Biblia que alguno más haya sido sanado, al menos en esta parte de la historia, no fue sanada, solamente uno, ¿no? Así que a veces mucho más allá de nuestro deseo y del querer, ¿verdad? Que todas las personas sean sanadas, que de hecho obviamente todos queremos que sea así, pero siempre está por encima la soberanía de Dios. Creo que bendiciones a todos y cada uno. Yo creo que ha sido bastante claro en la respuesta que han dado los pastores respecto a la soberanía del Señor. Hay cosas que las personas no entienden a veces en la vida
y es el propósito de Dios. Dios es soberano y sobre su soberanía y sobre su voluntad tiene un propósito para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo narra acerca de un aguijón que tenía. Algunos teólogos pues consideran que podría haber sido una enfermedad. Y él mismo, un hombre que oró y un muerto se levantó, fue con el caso de Tísico. Sin embargo, el Señor le dice, bástate de mi gracia, porque así me eres útil. Dios es soberano. ¿Ve? Dios es soberano y espera de nosotros fidelidad, fe, confianza en Él, sin importar las circunstancias en las que estamos viviendo. Ahora, la fe nos impulsa a seguir orando por una sanidad. Nosotros estamos llamados a orar por los enfermos, pero quien nos sana es el Señor. Entonces, si es la voluntad del Señor levantarlo, créanle que lo va a levantar. Si Dios tiene un propósito diferente al que nosotros comprendemos en el momento, debemos aceptar. La fe nos impulsa a orar por los enfermos, pero esa misma fe nos debe de hacer aceptar que Dios es soberano y su voluntad siempre va a reinar. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Continuamos con este programa Pregunta al Pastor. Hoy tenemos una pregunta interesante. Nuestro hermano Santiago nos pregunta si consumir marihuana es pecado y por qué. ¿Qué podemos decirle a Santiago? Sí, es pecado consumir marihuana. ¿Por qué te digo que sí es pecado consumir marihuana? Yo fui un consumidor de alcohol. Estoy aquí por la gracia de Dios, porque me predicaron el Evangelio, me presentaron a Jesús, y sabemos que la palabra pecado significa culpa. Yo he sentido mucha culpa cuando tuve un encuentro con Cristo. ¿Por qué? Porque a muchos de mis amigos, mis amistades, yo les decía, si no tomas alcohol conmigo, no eres mi amigo. No puedes andar conmigo. Tienes que tomar, como decía mi padre, para hacerte hombre. Y el hombre no debe llorar, decía mi papá. Los hombres no lloran. Son costumbres que traemos en el pasado. Y yo tuve un amigo que trabajábamos juntos y él consumía marihuana. Y yo vi que realmente la marihuana lo llevó a un estado de dependencia, donde su estado emocional comenzó a cambiar, su carácter comenzó a cambiar, él se comenzó a perder, ¿no? A perder su vida normal. Entró en un estado de depresión, de pérdida de control. Yo lo veía a él que perdía la salud, fue perdiendo a su familia. Podemos decir que la marihuana trae pérdidas para tu vida. Pérdida de amigos, perder las relaciones con tus padres, con seres queridos, por la dependencia de la marihuana. Pero quiero decirte que hay una salida, que hay una esperanza. Quiero decirte que sí se puede salir, sí se puede vencer. Yo pude vencer con la ayuda del Señor. Pero tenemos que reconocer nuestro corazón, decirle, Señor, ayúdame. ¿Sabes que la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes nos cuenta la Escritura que el pueblo de Dios estaba pasando una situación espiritual de confusión? El pueblo estaba enfermo, el pueblo estaba consumiendo una doctrina extraña, unas costumbres extrañas, porque un varón de Dios, un rey de Dios, apartó al pueblo del Señor. Y el pueblo comenzó a caminar sin entender la espiritualidad, ¿no? Sin comprender que ellos tenían un Dios que los amaba y que los podía librar y que los podía ayudar. Y en esa situación se presenta el hombre de Dios llamado Elías, el profeta Elías. Así como en esta noche, mientras usted mira el programa Pregunta al Pastor, diferentes pastores irán respondiendo tus preguntas. Y Elías llama al pueblo para poder ayudarlos, para poder restaurarlos, para que ellos vuelvan a experimentar lo que es la bendición de Dios.
yo no sé si Santiago, o sos un hermano, o quizás te apartaste, o quizás estás batallando contra este vicio de la marihuana, viniste al Señor y pensás que no podés salir, o sentís culpa porque quizás por tu adicción te llevó digamos, a un ser querido a convidarle la marihuana a tu novia, a tu esposo, a un amigo, y empezás, entiendo yo, una pregunta que por ahí puede venir por ese lado. Pero hay una salida, hay esperanza, Santiago, hay esperanza a todos aquellos que están mirando el programa, hombre, mujer, niño, jovencito, jovencita. Sabemos que es un tema delicado que necesita ser tratado, necesitamos ayuda. Yo entiendo que la persona que consume, ya sea alcohol como consumía yo, o cigarrillo, dije marihuana, cocaína, el exceso siempre hace mal, siempre hace mal. Pero quiero decirte en esta noche que el profeta Elías, cuando vio este problema en el pueblo, lo llevó a toda la presencia de Dios, acercó todo el pueblo a Dios, porque él sabía que Dios tenía la respuesta para ellos. Y yo quiero decirte, Santiago, que Dios tiene la respuesta, no solo para Santiago, para todos los Santiagos de todas las naciones, de Argentina, de Guatemala, de Costa Rica, El Salvador, de Brasil, de Estados Unidos, de Colombia, de todos lados, hombres y mujeres. Hay una salida. Cristo Jesús. ¿Qué hizo el profeta Elías? Acercó al pueblo a la presencia de Dios. Dice que el altar estaba arruinado, estaba caído, y Elías edificó un altar nuevo. Qué bueno es poder empezar de nuevo. En la Biblia dice, las cosas viejas pasarán y Dios hará todas nuevas. O podemos decir por la fe, pasaron, ya soy una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por la fe. Debemos creer en este Dios de poder que cambia y que transforma toda situación y que nos ayuda a vencer. Por eso la palabra dice que somos más que vencedores. Y dice así la Escritura, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron diciendo y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Bendito sea el Señor. Vemos que el poder de Dios consumió todo lo que tenía que consumir, la presencia de Dios cuando llega a tu vida, cuando llega a tu corazón, porque hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Quiero decirte que si tu cuerpo está enfermo, si tu cuerpo está atado, si tu cuerpo está consumiendo lo que no tiene que consumir, cuando cae la presencia de Dios, todo se consume. Se consumen los vicios, se consume la enfermedad, se consumen las adicciones. Créelo, tomalo y recibilo. Predicamos un evangelio de poder a un Dios que cambia y que transforma y que hace nueva todas las cosas. Mira lo que somos nosotros hoy. Usted me ve así, a través de la pantalla, aquellos que mirarán en la televisión, en Facebook, en YouTube, en Instagram, por diferentes redes sociales. Y usted puede decir, qué bonito y qué hermoso que está el pastor Ricardo. Bueno, porque Dios me ha hermoseado, Dios me ha cambiado. La Biblia dice, hay una promesa, los pastores saben perfectamente. Dice que el Señor nos rejuvenecerá, nos hermoseará, nos hará levantar alas como las águilas. Esto lo hace el poder de Dios. Así que te motivo en esta noche, cree en el Señor Jesucristo, recíbelo en tu corazón y Él hará la obra, Él te hará libre, Él te sacará en victoria y en bendición. Así como nosotros, serás un mensajero del reino, un mensajero de esperanza, un mensajero con un mensaje de poder y de cambio y de transformación. Que Dios te bendiga, Santiago, y que Dios bendiga a toda la audiencia de Pregunta al Pastor. Raúl Ponce, bendiciones, Dios bendiga a todo Uruguay y a todas las naciones. Que Dios les bendiga, les amo. El pastor Ricardo Maya, desde la República Argentina, pastor y presidente de nuestra asociación Mensaje de Esperanza Viva. Bendiciones. A ver, la marihuana es un alucinógeno y permite que la consuma entre en un estado de euforia momentáneo, pero también es una droga adictiva. Entonces, cuando nos vamos a la palabra del Señor y se pregunta, bueno, ¿se puede o no se puede consumir marihuana? La Biblia dice claramente, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada. Cualquier sustancia que domina a una persona es mejor no entrar en ella. Es mejor no entrar en ella. Inclusive medicamentos recetados. Inclusive hay medicamentos recetados
que son inapropiados porque van a crear una adicción. Temas como calmantes, Valium, puedo decir cuántos otros calmantes hay, que realmente en vez de permitir una ayuda, lo que van a crear es una adicción. Se va a sujetar. Además, todo tipo de droga alucinógena crea una fantasía. Y por lo general los que la consumen están tratando de escapar de la realidad. Al pasar el efecto, ¿qué va a ocurrir? Bueno, van a chocar con su propia realidad y van a querer volver a esa fantasía, y ese es el rejuego de la adicción. Por eso está escrito en el libro de Proverbios, y toman como ejemplo al vino, ¿sí? Proverbio 23, versículo 31 dice textualmente: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirá, ahí viene el tema de la adicción: me hirió, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Si a mí alguien me pregunta si la marihuana es un pecado, yo le diría que sí. El consumo social o el consumo placentero de marihuana es un pecado, porque lo que se está buscando es salir, escapar de una realidad, y es la cara moneda, la cara adversa de la moneda de la fe. ¿Sí? Sin embargo, hay una segunda pregunta ahí que dice que si es medicinal, si es aceptable. Bueno, yo diría que también medicinalmente podría ser aceptable, porque todos los medicamentos vienen de un génesis natural. Es muy diferente una pastilla para X enfermedad, cuya sustancia es, inclusive la coca, la hoja de coca la utilizan para medicamentos. Es muy diferente tomarse una pastilla de forma medicinal a fumársela para escapar de este mundo. Entonces, pues, habría que meditar bastante. Y aquellos que están pensando que la marihuana es algo, es un relajante o es una droga de aceptación social, permítanme decirle que se están metiendo o están entrando por una puerta que al final les va a doler, y les va a doler muchísimo. Mi recomendación, ¿sí? No lo hagan. No consuman marihuana. Amén, amén, sin duda. Como hablábamos hace un instante, estamos 100% de acuerdo con lo expuesto, ¿verdad? Más allá de que se usó no solamente la marihuana, sino que otros elementos psicoactivos, otras prácticas psicoactivas. En Chile, por ejemplo, 1500 años después de Cristo, se encontraron, hay evidencias arqueológicas, aquí nomás, cerquita, de la práctica del uso de determinadas sustancias psicoactivas, y no en el ámbito religioso como en otras culturas, como hay en toda América Latina y en Asia y en las propias tierras semitas, utilizar sustancias psicoactivas. Me encantó ese versículo allí cuando dice de Pablo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo puedo tomar un calmante o puedo tomar un relajante muscular, pero no hacerme adicto a él. Yo tengo que llegar a un punto de decir, no, me es lícito en este sentido medicinal, pero si cruzo esta línea no me conviene. Ya se convierte en una adicción, se convierte en un pecado, y mi sanidad, mi salud, a no ser por tratamiento médico, no depende de eso, sino del Señor, que es el que hizo los cielos y la Pastor tierra. Raúl Ponce, sí. Yo bueno, justamente que compartía, ¿no? Que tuve un compañero que, bueno, él entró para probar, como quien decir, ¿no? Quiero probar, a ver qué es lo que me produce, y bueno, empezó con esa prueba, y eso lo fue llevando cada vez más, y bueno, hasta tal punto de perder la familia, irse de su casa. Por eso, con todo el amor de Dios, aconsejamos nosotros desde nuestro lugar, como pastores,
que hoy hemos sido cambiados por el Señor, que Dios nos ha sacado de las adicciones, que no lo haga, como dice el pastor Juan Bonilla, ¿no? Que no lo haga realmente, que busquen a Dios, él puede satisfacer esa necesidad que tiene tu interior, tu corazón. Hay un vacío, necesitas llenar ese vacío, necesitas gozarte, alegrarte, y a veces probamos estas cosas, pero quiero decirte que el Espíritu Santo que Dios te quiere dar es un espíritu de gozo y de alegría, llenará tu corazón, te saltarás, te alegrarás, compartirás con tu familia, y eso es algo hermoso, por eso viene de la mano de Dios. Pastor Ponce. Amén, amén. Pastor Denis. No, yo quería agregar algo que está ahí en Gálatas capítulo 5, los frutos de la carne, y uno de los frutos de la carne es la hechicería. Y cuando uno va al griego, la palabra griega es pharmakeia, de ahí surge la palabra farmacia, y es muy interesante eso. Es una palabra que prácticamente en el Nuevo Testamento solo la vamos a encontrar aquí en el libro de Gálatas. Y como bien decía el apóstol Raúl, hay elementos arcaicos, o sea, que se usaban en la antigüedad, que no eran mal vistos, como también surgió que a principios de siglo el cigarro era algo socialmente aceptable, aún dentro de las iglesias, porque no se conocía todos los efectos secundarios que tiene el cigarro sobre el cuerpo, ¿verdad? Entonces, uno de los frutos de la carne me está hablando de hechicería. Entonces me está hablando, como estaban hablando los diferentes pastores exponiendo, de algo que nos lleva a alucinar, ¿no? Alucinógenos, ¿verdad? También viene a mi mente Efesios capítulo 5, versículo 18, cuando dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Cuando está hablando de disolución, justamente está hablando del efecto que produce el exceso de alcohol. Entonces, si juntamos los dos versículos, el de Gálatas, que habla de los frutos de la carne, y vemos cómo el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos que estaban en la iglesia de Éfeso, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo, o sea, del descontrol al orden que es el Espíritu, ¿verdad? Esa es la idea que él está exponiendo el apóstol Pablo ahí en Efesios. Entonces, qué interesante este versículo, esta palabra en griego, de lo cual surge la palabra farmacia, hechicería, como un fruto de la carne. Y si uno sigue leyendo los frutos de la carne, se va a dar cuenta que junto con ese fruto, la hechicería, está la lascivia, están los pecados sexuales y todo lo que lleva al desenfreno, al descontrol. Entonces, quizás tenemos que entender que todo medicamento que afecta nuestros sentidos, ¿no? Que nos lleva a alucinar, que son alucinógenos, se pueden entrar dentro de lo que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de la iglesia que estaban en Galacia, hechicerías, farmaquía, ¿no? Quería complementar eso porque hallé muy interesante esta pregunta, en la cual es muy actual, más en nuestro país Uruguay, donde el consumo de marihuana está legal, es legalizado, entonces no está penalizado por la ley. Entonces es muy interesante la pregunta, y yo quería exponer estas dos cosas, quedarnos con Gálatas capítulo 5 y con Efesios capítulo 5, exponiendo la palabra hechicería, farmaquia, y exponiendo la palabra disolución, que es desenfreno, descontrol, ¿verdad? Porque como bien dice el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios 14 al final, que Dios hágase todo decentemente y con orden. Entonces, si nosotros al consumir marihuana perdemos el sentido, que entramos en esa disolución, como habla el apóstol Pablo, entonces creo que recientemente que vamos en contra de la voluntad de Dios. Porque como la palabra bien lo vuelvo a repetir, hágase todo decentemente y con orden. Nosotros tenemos que estar plenamente conscientes de nuestros actos y de lo que hacemos. Claro, vuelvo a decir, como exponía el apóstol Raúl, hay eventos del Antiguo Testamento que fueron utilizados para aquel tiempo, que tienen un contexto histórico, ¿no? Y que en aquel tiempo no eran mal vistos. Hoy nosotros tenemos otro conocimiento de ciertas sustancias que sabemos que no convienen. No son lícitas, pero no conviene. Todo es lícito. Quería hacer ese aporte a esta pregunta que realizó esta persona.
muy bien, excelentes los comentarios. ¿Alguien más quiere? Marcelo, ¿querés comentar algo? Karina. No, me estaba recordando de algo ahora, que escuchaba al pastor Denis y es un comentario nada más, este, de Spurgeon, el príncipe de los predicadores, cuando estaba leyendo parte de su biografía y saben que él fumaba mucho, le gustaban mucho los puros y tuvo muchos debates y él tenía una forma muy jocosa, muy de defender su estilo de fumar, ¿no? Él fumaba porque lo hacía como, no sé, como quien toma café o toma mate, bueno, él fumaba y me llamó mucho la atención eso, ¿no? ¿Quién iba a pensar de que un gran predicador, y bueno, él lo tomaba como que no era pecado, así que como que da para, dio y seguirá dando para el debate eso, ¿no? Bueno, la pregunta que llega desde Paraguay, la encontramos allí desarrollada en Levítico, en el capítulo 10 del libro de Levítico, y bueno, la voy a leer textual como llega la pregunta, el pasaje, la introducción es justamente este pasaje en el libro de Levítico capítulo 10, y dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y la pregunta em, eh, referente a este texto, a estos textos que leíamos, es cuál sería el fuego extraño en la iglesia en este tiempo, ¿no? Y creo que daría para diferentes enfoques o gustos personales, pero no se trata de eso, sino se trata de discernir la pregunta a la luz de la palabra del Señor, y voy a utilizar los mismos pasajes, el mismo pasaje que estamos leyendo para, bueno, tratar de poner luz, ¿verdad?, a esta pregunta. Bueno, ¿cuál sería el fuego extraño en la iglesia en este tiempo, ¿no? Y cuando yo sinceramente leí por primera vez esta pregunta, me llamó la atención y enseguida comenzaron a pasar ciertas imágenes en mi mente, pero inmediatamente pensaba en esto, ¿no? Que más allá de mis gustos personales, y cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Podemos tener nuestros gustos de cómo debe ser el culto, de cómo debería ser la forma de cantar o de predicar, y bueno, y está bueno que cada uno tengamos nuestros gustos, y de hecho los tenemos, ¿verdad? Pero hay un lineamiento que es el que da el Señor. Y aquí en estos pasajes, por qué estas personas, estos muchachos murieron en el instante en que ellos quisieron eh, dar esa adoración al Señor. Em, hay varias hipótesis. Yo estuve investigando y muchas de ellas a la luz de la palabra del Señor, y están buenas y tienen su sustento en la palabra del Señor, y pueden ser válidas. Y yo quiero ir un poquito más atrás en el pasaje que está en el capítulo 9, en el versículo 23. Leemos allí en esta parte de la historia también, dice: y entrando Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y en el versículo 24 dice: y salió fuego de delante de Jehová, consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros.
el fuego que cayó sobre el altar no lo comenzó ningún hombre, sino que fue un fuego que caía directamente de la misma presencia de Dios, ¿no? Y esa era la manera que Dios lo había establecido, Dios les había dado, si se lee un poco más, hacia atrás de lo que estamos, del texto que estamos utilizando para ver esta pregunta. Dios les había dado indicaciones precisas de cómo Él quería que se llevara adelante, en este caso, este tipo de holocausto. Y cuando ellos lo hacían a la manera que Dios les había indicado, el fuego caía directamente del cielo. Tal vez, y por lo que leemos aquí, y creo que fue un combo de cosas también que ellos hicieron mal, fue una de ellas, y la que salta a la vista en estos pasajes, es que ellos encendieron el fuego. Y no era así, sino que Dios había establecido que una vez que el holocausto estaba allí, el fuego iba a caer del cielo, como había sucedido en los mismos pasajes que estábamos leyendo. Dios mismo fue su manifestación. Y tal vez parte del pecado de ellos fue que quisieron tal vez imitar o hacerlos en su propia fuerza o en su propia sabiduría. Em, Traspasando o traspolando un poquito esta idea, y solamente tomé este ejemplo claro de por qué se llevó a cabo esta situación, que ellos murieron al instante cuando quisieron tal vez emular el fuego de Dios. Y como les decía, más allá de los gustos o de cosas que podamos señalar nosotros, que creo que no somos los indicados para andar señalando a nadie, a tal iglesia, a tal pastor, creo que eso no bendice, no bendice ni suma. Creo que más allá de eso, eh, el fuego extraño tiene que ver con la santidad, ¿no? Tiene que ver, creo que exclusivamente, o lo que más resalta es el tema de la santidad. Todo lo que hacemos para Dios, más allá de nuestros gustos, de nuestras maneras, tienen que agradar a Dios y tienen que ser en santidad. Y creo que ahí es la enseñanza que podemos tomar de esta situación, que en realidad en otras veces no se vio, o en la Biblia al menos no tenemos otras veces que haya sucedido esto, que Dios haya matado a las personas así tan contundentemente, sino que Dios estaba también a través de esta situación tan extrema, también mostrando su carácter también, y también demostrando que Él nos da enseñanza, nos marca ciertas cosas, y no nos podemos salir de esos parámetros, de los parámetros de la palabra del Señor, de lo que Él nos enseña, más allá de nuestras ideas y nuestros gustos. Todo tiene que ser en santidad. El fuego extraño es cuando no hay orden, cuando no hay santidad, cuando lo que se está haciendo es queriendo emular a lo que viene de Dios, pero en realidad no está viniendo de Dios. Y bueno, y creo que ahí es más o menos la explicación rápida y más clara que me parece que podemos compartir a esta inquietud, ¿no? El fuego extraño en este tiempo, bueno, es la falta de santidad, ¿no? La falta de consagración y querer hacer las cosas en nombre de Dios, cuando en realidad Dios no nos está mandando o no está mandando hacer algo, sino que Dios está demandando, o siempre está demandando otra cosa, y dentro de esas cosas es la santidad, el orden, ¿verdad? Y hacer las cosas en el orden de Él y de corazón. Muy bien, muy bien. Muy buena allí la exposición del pastor Marcelo sobre el fuego extraño. Y como bien dijo, ya hay algo que me quedó bien marcado y creo que nos quedó a todos marcado. Todos podemos tener diferentes gustos, diferentes maneras o como lo entendemos. Pero delante del Señor hay solo un fuego que a Él le gusta, y es la santidad, ¿no? Y eso me gustó, porque sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Y hay muchos lugares donde hay determinadas liturgias
¿verdad? Determinadas liturgias. Y como bien decía él allí, ellos quisieron preparar algo y adelantarse a Dios. Y me hizo acordar al rey Saúl cuando se adelantó al sacerdote y perdió su reinado. Me hizo acordar automáticamente, ¿se acuerdan? Cuando Saúl fue allí y preparó lo que no tenía que preparar porque no le correspondía. Y tal vez nosotros a veces cometemos ese error de querer nosotros hacer algo, como si Dios necesitara nuestra ayuda para hacerlo. Hay cosas que le corresponden solo a Dios, porque la gloria al final tiene que ser solo para Él. Continuamos. Así en tres palabras, tal como lo exponía el pastor Marcelo, el fuego extraño no es más que una falsa adoración. Cuando no se tiene santidad, todo el mover del Espíritu Santo hay que fingirlo, porque no hay un respaldo del Espíritu. Entonces, cuando no es el Espíritu Santo el que está ministrando, todo es un acto de hipocresía. La palabra hipocresía viene del término actor, todo es una actuación. Y lo más peligroso del fuego extraño no es solamente el que está al altar, sino la cantidad de personas que son engañadas a través de una falsa adoración. Entonces sí es un tema bastante delicado. Creo que tampoco se puede generalizar, ¿verdad? En la iglesia. Hay que tocarlo como cuanto a quién sí, quién no, pero el Señor sabrá. Bueno, buenas noches entonces a todos, y estaba escuchando todas las exposiciones y no quise participar, no quise hacer comentario porque la pregunta que me tocó a mí, que la elegí para contestar, que nos llega desde Paraguay, pregunta, usando una cita bíblica que está en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, y dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y este oyente preguntaba lo que significaba hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, esta pregunta, al responderle esta pregunta, comentaba también algunas otras que se expusieron, y quería hablar un poquito sobre eso, lo que significa glorificar, ¿no? Hacer algo para la gloria de Dios, glorificar a Dios. Entonces está claro que ese texto ahí, Pablo estaba hablando sobre un tema específico, ¿no? Que era sobre comer o participar de las comidas sacrificadas a los ídolos. Pero él menciona ahí hacerlo todo. Él dice, ¿no? Coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y ahí dentro de esa otra cosa entran muchas cosas de las cuales hemos hablado en esta noche. Y buscando un poco, investigando sobre lo que significaba glorificar, ¿no? Encontré dos conceptos para esa palabra, y uno era hacer glorioso a algo o a alguien que no lo era. Y eso no cabe para nuestro Dios, porque Él es glorioso. Él ya es glorioso. No hay nada de lo que nosotros podamos hacer que lo haga glorioso, que lo haga más glorioso, porque Él ya es glorioso. Él ya tiene toda la gloria sobre Él, porque Él es nuestro Dios, es el creador de todas las cosas. Pero hay un concepto ahí sobre la palabra glorificar que dice: reconocer y ensalzar a quien es glorioso, tributándole alabanza. Y esta es, digo yo, el concepto que dice a respecto a Dios y lo que nosotros debemos de hacer cuando decimos que hacemos algo para glorificar a Dios. Y hay una versión de la Biblia que en vez de decir para la gloria de Dios, dice para honrar a Dios. Entonces, cuando yo practico algo o hago algo o tomo alguna decisión en mi vida o alguna actitud en mi vida, la pregunta es preguntarme a mí mismo: ¿honro a Dios con lo que estoy haciendo? ¿Honro a Dios con lo que estoy practicando? ¿Honro a Dios con lo que estoy haciendo? Pero es curioso porque el versículo siguiente tiene como, digamos así, un secreto, ¿no? Y dice, el versículo siguiente, el 32, dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, cuando yo tomo una decisión por practicar algo o hacer algo, yo tengo que tener en cuenta si yo voy a ser de tropiezo para alguien. Si mi decisión, mi libertad de tomar una decisión propia o de hacer lo que quiera, porque Pablo estaba diciendo o el que come o el que no come, tú puedes decidir si quieres hacerlo, si no,
pero que lo que tú hagas glorifique a Dios en tu vida, pero lo que tú hagas honre a Dios. Y de esto se trata las decisiones que tomamos a diario. ¿Qué significa, como preguntaba este oyente, qué significaba glorificar a Dios en todo lo que hacemos? Entonces, por ahí va la respuesta, y yo puedo glorificar a Dios de muchas maneras. Yo puedo honrar a Dios viviendo una vida de santidad, como ahí hablaban los demás panelistas cuando hablaban de la santidad. Yo puedo honrar a Dios cuando yo decido no consumir algo que a mi parecer no es pecado, porque yo no soy adicto, como hablaban ahí de la marihuana, pero yo creo personalmente que esta pregunta que me hago en mi interior, ¿glorifica a Dios, honra a Dios hacer esto? Y más cuando yo tengo que pensar en el otro, que es lo que me dice acá la palabra que hemos compartido, el versículo que he leído, no ser de tropiezo para el otro. Porque de repente la persona que decide consumir o hacer algo, no le pasa nada, porque no está adicta, porque sabe manejar su vida, sabe manejar, bueno, sus deseos, digamos así, ¿no? Pero de repente hay otro de su lado que está luchando contra ciertas cosas. Y yo estoy haciendo algo que le está haciendo de tropiezo al otro, no le estoy haciendo de bendición. En vez de ofrecerle una salida, le estoy ofreciendo que continúe haciendo o continúe practicando eso que le hace daño. Y yo quería usar un poquito, me llevó el Señor hoy, cuando estaba armando todo esto, a pensar allí en los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés, que nosotros lo leemos en el Antiguo Testamento, y hay allí 10 mandamientos, o sea, se resumen 10 mandamientos, ¿no? Pero Jesús, cuando habló de ellos, él resumió todos esos mandamientos en 2. Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acá, palabras de Jesús. Si yo amo a mi prójimo, yo no le voy a hacer de tropiezo. Si yo honro a Dios, si yo glorifico a Dios con mis decisiones, si yo glorifico a Dios con mis actitudes, con lo que yo decido para mi vida, yo estoy honrando a Dios, y a su vez este mandamiento pide que yo ame a mi prójimo como a mí mismo. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a hacer de tropiezo. Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a consumir algo o tener alguna actitud frente a él que lo vaya a hacer caer o volver a algo que él está queriendo ser libre. Entonces nosotros, para que esta respuesta le quede claro a este oyente que nos preguntaba qué significaba glorificar a Dios en todo, nosotros podemos glorificar a Dios de muchas maneras. Podemos glorificar a Dios cuando vivimos una vida en santidad, cuando vivimos una vida pura sexualmente. Glorificamos a Dios en nuestras actitudes, en nuestras decisiones. Glorificamos a Dios en nuestro trato con nuestro semejante, con nuestro prójimo, con nuestro compañero de trabajo, con el que está más cercano. Si yo estoy reflejando el carácter de Dios en mi vida, si la decisión que yo estoy tomando refleja el carácter del Señor en mi vida, yo le estoy glorificando, yo le estoy honrando. Y de esto se trata este pasaje, de que nosotros debemos honrar a Dios con todas nuestras decisiones, con todo lo que nosotros practiquemos en nuestra vida, con la libertad que Dios nos ha dado, pero que también podamos considerar si lo que estamos haciendo, aparte de honrar a Dios, no está siendo de tropiezo para nuestro hermano, para nuestro semejante. Ok, nos escribe Karen y hace la siguiente pregunta. ¿Por qué hay cristianos que concurren a la iglesia y siguen atados y con manifestaciones, a pesar de que se ora por liberación, no pueden ser libres? Interesante la pregunta, y tratando de no generalizar en todos los casos, como siempre, pues siempre explicamos, hay casos y casos, ¿verdad? Pero en cuanto a la pregunta que ella hace, puede ser por dos cosas, amiga Karen. En primer lugar, pues sí hay poder del Espíritu Santo para liberar. Es algo que determinó el Señor Jesucristo y delegó poder para sanar enfermos y liberar a los endemoniados. Sin embargo, hay una realidad también que él expone, el mismo Señor, en Mateo 12, sobre las personas que son liberadas, aquellas personas que se rompe esa atadura en la cual estaba sujeta a un demonio,
pero su vida espiritual queda vacía. Su vida espiritual no es llenada, no se complementa, o sencillamente personas que son liberadas pero no reciben a Cristo como Señor y Salvador. Eso es un caso que se puede dar también. ¿Qué ocurre al respecto? Bueno, por lo general vuelven exactamente a cometer los mismos errores, o vuelven a ese hábito, o como le dijo el Señor Jesucristo al ciego que sanó, no regreses a la aldea. Vuelven a hacer exacto lo que eran antes. Por lo tanto, vuelven a dejar las puertas abiertas para que esas cosas entren nuevamente a su vida. Entonces, ante la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué esto ocurre? Pues es eso. No se trata solamente de recibir liberación, se trata también de recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, de invitarlos a su vida, de recibir al Espíritu Santo, de ser bautizados por el Espíritu Santo, para que en esa vida no haya espacio ya para nada de tinieblas. Entonces sí hay casos que se dan, sí hay casos que se dan que son recurrentes. Al final del día descubrimos esto, vidas vacías, ¿sí? Casas limpias momentáneamente, pero expuestas totalmente a las fuerzas de las tinieblas. Entonces, cuando se pregunta, Karen, de por qué, no es porque la iglesia no tenga poder, no es porque el Espíritu Santo no respalde a los ministros. No, la pregunta jamás va a señalar hacia aquel que está lleno del Espíritu Santo. La pregunta que habría que hacerse, ¿qué está haciendo esa persona después de ser liberada? ¿Qué está haciendo? ¿Qué tipo de vida está llevando nuevamente? Realmente, ¿por qué? Porque hay personas que pueden ser sanadas y hay personas que pueden ser liberadas aún sin recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Es bíblico. Pero ¿qué viene después? El después es lo interesante. Entonces, cuando se hace liberación, los ministros siempre tratan de llevar el mensaje de salvación y de que aquella persona no se vaya vacía por el peligro o la exposición que va a tener posteriormente. Se ora por liberación, sí hay liberación, sí hay poder. La iglesia no ha perdido el poder. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Espíritu Santo actúa perfectamente en aquellos en los cuales se dejan usar por él. Pero vuelvo y le repito, amiga Karen, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué hace esa persona después de ser liberada? Porque entre domingo y domingo pueden ocurrir muchas cosas. Interesante la pregunta. Es algo que mucha gente a veces, valga la redundancia, se pregunta, ¿verdad? Y yo me acordaba de una frase que encontramos allí en la palabra de Dios que dice, los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Y hay mucha gente que a veces está años enferma en la iglesia y no es sanada. Digamos que va un poquito atada a otras preguntas que se han respondido el día de hoy, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la soberanía de Dios. Tiene mucho que ver con la soberanía de Dios también. Podemos considerar, como bien decía recién el pastor Juan, hay gente que ni siquiera es miembro de la iglesia y Dios la sana, que ni siquiera recibió a Cristo como Señor y Salvador y Dios la sana. Lo hemos visto a lo largo de nuestros ministerios, a lo largo de la historia, gente que viene a una iglesia o pasa por la puerta de una iglesia y viene, toca el poder de Dios esa vida y la sana. ¿Y cómo explicás eso a alguien que de pronto está muchos años en una iglesia pidiéndole a Dios que lo sane? Soberanía de Dios, voluntad de Dios, el poder de Dios no cambia, Dios es el mismo. Y me acuerdo de otro comentario allí en la palabra que dice, si yo quiero que este quede hasta el fin, ¿a vos qué? O sea, digamos que a veces Dios en sus tratos personales con nosotros permite cosas, permite que vivamos situaciones,
Yo lo digo de todo corazón y con total honestidad, sin importar que me critiquen después, porque igual si sos bueno te critican, si sos malo te van a criticar también. Pero yo he sufrido y he llorado cuando he orado por un enfermo y no se ha sanado. Y muchos que me conocen saben que he viajado por varios países del mundo sanando enfermos. Y están mis videos allí. Y conozco pastores que hasta el día de hoy siguen sanos después de que Dios hizo su milagro a través de nuestro ministerio. Y sin embargo he orado por gente que no se ha sanado. Y me ha dolido, sí, me ha dolido. Y he llorado pidiéndole a Dios que lo sane, sí, he llorado con lágrimas de sinceridad, pidiéndole a Dios que lo sane. Pero Dios no cambia. Dios es el mismo. Y sigue teniendo poder sobre la enfermedad y sobre el ser humano. Como bien dijo el pastor, a veces nosotros podemos ser los que podamos estar viviendo de pronto, no generalizando, ¿verdad? No generalizando, pero a veces estaría bien considerarnos que hay un propósito de Dios, si es voluntad de Dios, que permanezcamos así. Si es voluntad de Dios, seguramente va a estar también el consuelo del Espíritu Santo. Y si estamos en falta, como se habló hoy más temprano sobre la institución de la Cena del Señor, cuando muchos de los que ustedes están allí están enfermos y están durmiendo y están debilitados, muchos. A veces podemos estar indignamente participando de las cosas santas y no nos damos cuenta, porque tal vez no nos analizamos. Cabería analizarnos un poquito mejor tal vez y confiar siempre que la soberanía va a ser de Dios. La voluntad de Dios primera es que todos se salven. La voluntad de Dios primera es que todos procedan al arrepentimiento. La sanidad es consecuencia muchas veces de esa decisión de fe. Esa decisión de fe. Pastor Juan, ¿qué ibas a decir? También. Para añadir un poquito nada más, ¿no? Hay personas que fingen la liberación. Hay demonios de mentira. Y hay personas que fingen que son libres. Posiblemente para que los que están alrededor de, pues, lo dejen tranquilo. Hay personas que, por ejemplo, alguien que es liberado de una ludopatía, de una adicción al juego, pero una vez que sale de un templo, vuelve al casino, ¿qué cree que le va a ocurrir? Vuelve a lo mismo, ¿cierto? Es como la persona que es liberada, que Cristo rompe una cadena de alcoholismo, pero dice, bueno, yo creo que el Señor me llamó a predicarle a los alcohólicos dentro de los bares. Cuidado, pasaste por algo, no vuelvas para allá. Lo interesante es que sí hay liberación, pero porque la pregunta es, ¿por qué personas que son liberadas vuelven a lo mismo, verdad? O nuevamente son atados. Cualquiera de los dos casos. Pueden fingir su liberación o vuelven a hacer exactamente lo mismo que los actos anteriormente. Vuelven a hacer exactamente lo mismo que los actos anteriormente. Entonces, en la regla de los programas estos de Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, ellos tienen una regla que me llamó mucho la atención cuando leía al respecto. Dice, aléjate de personas, lugares y cosas. Y creo que esa regla es aplicable por una persona que es liberada. Aléjate de esas personas, lugares o cosas que en su momento provocaron esa salud en tu vida. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Sí, yo quería hacer un comentario con respecto a lo de la liberación, que muy bien lo planteaba ahí el pastor Juan y lo remató usted, pero la pregunta que hacía la persona era por qué después de que se oraba o volvía a seguir atado dentro de la iglesia. Y acá va un poco también sobre los líderes, ¿no? Los que estamos trabajando con esas personas. Porque el tema de la liberación, está la autoridad, el poder, como decía el pastor, que se ora y suceden cosas, pero después hay cómo enseñar a esa persona o cómo descubrir, porque si hubo una atadura en su vida o una puerta abierta que permitió que entrara algo que la mantiene atada, es descubrir o ayudar a trabajar con esa persona dónde está esa puerta abierta para que la pueda
cerrar, para que pueda hacer una renuncia de cosas. A veces hay pactos que hicieron cuando practicaron otras cosas o estuvieron en otros lugares, y al menos que la persona haga una renuncia genuina y verdadera de eso, y muchas veces no viene a su memoria, no es que la persona no quiera renunciar, pero no se acuerda, son cosas que lo hizo inconsciente o estuvo en determinados lugares, y son ataduras que quedan en la vida. Y yo participé en un evento evangelístico de un evangelista bastante conocido, donde había una carpa de la liberación, y nosotros fuimos un año enseñados cómo trabajar y cómo encarar ciertas situaciones que pasaban ahí. Y lo curioso era que cuando este varón de Dios liberaba una palabra de liberación, las personas caían y eran llevados por los ujieres a esa carpa. Y lo curioso era que caían cantores del coro, personas de la alabanza, gente que estaban trabajando, y terminaban en la carpa de la liberación. Y vaya la pregunta, te decís, ¿qué hace esta persona acá? Y nos enseñaron cómo hacer, cómo ministrar, sí, con la dirección y la guía del Espíritu Santo, pero sí cómo hablar con la persona para llegar digamos así, al motivo por el cual esa persona está atada por ese espíritu. Y allí las cosas que se veían eran tremendas. Y teníamos un líder que nos acompañaba en cada mesa, y él decía, ninguna persona que es libre tiene que salir de acá de la misma manera que entró. Y yo lo vi con mis propios ojos, una persona que llegó con una pierna dura, que no la podía mover, una rodilla bastante complicada, y hizo todo el proceso de liberación, de renuncia, perdonó a una persona que salió todo allí, que había rencor, que había odio, que había cosas del pasado. Y estaba todo bien, la liberó, oró por ella, y esa persona salió renga. Cuando iba llegando a la puerta, este varón dijo, no, esa persona no está libre, porque si fuera libre no tenía que salir renga, tenía que salir de tal manera. La llamó, y cuando la nombra, se manifiesta de nuevo un espíritu ahí, había otras cosas. Entonces, sé que no todos tenemos el ministerio de liberación, no todos estamos preparados para trabajar tan profundamente. Sabemos que la soberanía es del Señor, como lo han dicho, y lo han dicho muy bien, y que Dios lo puede hacer como quiere y cuando quiere, pero que nosotros los que estamos trabajando, esto capaz que va para los líderes que estamos acá y para los que nos están oyendo, empaparnos un poco más en estas cosas, porque de verdad hay muchas ataduras dentro de las iglesias. Y muchas veces las personas reciben el mensaje, pero están tan atadas o tan cegadas que no lo toman, no se apropian como que ese mensaje es para ellos. Y muchas veces no permiten tampoco, no se dejan trabajar, no se dejan ministrar. Y qué bueno es que nosotros podamos empezar como a mirar esa necesidad, que hay personas que necesitan una administración más personalizada, digamos así, para poder encontrar dónde está esa atadura y qué puerta tiene que cerrar esa persona para que reciba esa liberación completa, ¿no? Y que no vuelva a estar luego en la misma situación. Atentamente, porque realmente es un tema eh, tipo emocionante, ¿no? Porque tiene muchas aristas, pero no estoy de acuerdo con lo que compartían los hermanos, y me recordaba un pasaje, el famoso pasaje del espíritu inmundo que vuelve del Evangelio de Lucas, ¿no? Que ilustra claramente Lucas con respecto al tema del propio espíritu o los espíritus o un demonio, ¿no? Concretamente, que dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Pero fíjese usted que dice que la casa está linda, barrida y adornada, pero no hay una persona dentro de esa casa, no hay personas, no hay autoridad dentro de esa casa, al menos no lo dice eh, en estos pasajes, y dice, y entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Bueno, básicamente lo que el pastor Juan nos enseñaba, nos comentaba, ¿no? En su exposición. Pero cuando la persona es liberada, inmediatamente necesita
al Espíritu Santo morar en esa casa, ¿no? Como el demonio dice mi casa, bueno, voy a volver a mi casa, pero si en esa casa está morando la presencia del Señor, el Espíritu Santo ya está en ese corazón, es imposible que un espíritu o 7 peores puedan volver a entrar en ese corazón, aún en esa mente. Es imposible, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, donde está el Espíritu de Dios no puede morar otra presencia, porque el Señor es Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, y su nombre es sobre todo nombre. Es imposible que pueda morar, ¿no? Bueno, a veces pueden pasar un tema como también comentaba el pastor Juan, de alguien que dice que sí, que fue libre, bueno, o cuestiones así. Pero yendo a los hechos concretos del por qué las personas vuelven con el tema de la liberación, es porque, bueno, es importante que la persona reciba. Yo recuerdo hace unos años atrás orando por una señora en la iglesia, y se manifestó, y el demonio comenzó a gritar, ¿no? Y bueno, toda esa historia que hacen muchas veces los demonios para distraer. Y entonces le ordeno al demonio que se calle, que se silencie, y le hablo a la señora. Y allí el Espíritu Santo me muestra algo que es un tema de falta de perdón, ¿no? de esta persona concretamente. Y entonces le dije a esta señora, le digo, tenés que renunciar a algo, hay un tema de falta de perdón. Y esta mujer tirada allí en el piso, revolcándose, me dice, mi esposo está en la cárcel, él me pegaba, me maltrataba, y yo lo odio y no lo puedo perdonar. Entonces yo le decía, tenés que perdonarlo, tenés que aceptar a Jesús en tu corazón. Y ella me decía, no, no lo voy a perdonar, no lo puedo perdonar. Y tristemente no fue libre, esta persona no fue libre. Pero no fue libre no por falta de autoridad de la iglesia, ¿verdad? Sino que fue un tema personal de ella, de no renunciar y no poder aceptar. De hecho, no podían nombrar, ahora recuerdo, no podían nombrar a Jesús, no podían decir el nombre de Jesús, ¿no? El espíritu o los espíritus que estaban dentro de ella no le dejaban poder nombrar a Jesús. Era una cosa muy fuerte. Pero lo que me quedaba de la enseñanza es la importancia de aceptar a Jesús, ¿no? Algo que parece tan, bueno, siempre lo hablamos, ¿no? Lo compartimos, pero es tan poderoso el nombre del Señor, es tan poderosa la presencia de Dios en una persona, que no hay espíritu, no hay un infierno que se pueda levantar en contra de una persona y meterse dentro porque estamos hablando en este caso de enajenación, ¿verdad? Meterse dentro de una persona cuando mora la presencia del Señor. Amén, amén. Excelentes comentarios, excelentes aportes la noche de hoy. Ya estamos culminando el programa del día de hoy, y para cerrar allí un poco ese tema, o tal vez dejar un estribo para el próximo programa, está el hecho, como les comentaba hace un instante, de que a veces oramos por personas que vienen a la iglesia para ser libres de una enfermedad y no logran ser libres, o de un vicio, o de otras cosas, la ludopatía, por ejemplo. Hay muchas adicciones que están vinculadas a ataduras, y necesitamos muchas veces dar respuesta a las vidas que vienen a nuestras iglesias y necesitan ser libres de eso. ¿Por qué a veces no se logra? Como comentaba minutos atrás, examinémonos. Tal vez necesitemos perdonar, tal vez necesitemos verdaderamente decirle a Jesús, ven a mi vida a ser el Señor de mi vida. No solamente mi Salvador, no solamente mi benefactor, aquel que me bendice, que me provee, que me prospera, sino también aquel que me dirige la vida, aquel que señorea sobre mí, que cuida de mí absolutamente en todos mis momentos. Tal vez esa sea la clave por la cual aún no sos libre y no recibes la liberación o la sanidad, o estás permanentemente en una recurrencia de situaciones que no traen más que desagrado y desánimo a tu vida. Por eso te invito, y como lo hacemos en cada programa, a que Jesús sea el Señor de tu vida, a que invites al Señor Jesús a tu corazón, a todos tus momentos. Desde Pregunta al Pastor, gracias por estar con nosotros, a todos los panelistas y a todos los que nos acompañan cada semana. Que el Señor te bendiga. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.